En defensa de la tradición. Estamos en defensa de la tradición con el estudio del pensamiento de Henri de Lubac. La exégesis espiritual según de Lubac. Entre 1950 y 1966, de Lubac compiló su obra monumental en 4 volúmenes, Exégesis medieval, y buscó en los padres y en los teólogos medievales los diferentes sentidos de la escritura. De esta manera estableció las bases de la nueva exégesis espiritual. Veamos cómo nuestro maestro define su obra y su nuevo camino. Comillas. Yo admiraba la maravillosa síntesis de toda la fe, de todo el pensamiento y de toda la espiritualidad cristiana contenida en la doctrina llamada de los 4 sentidos, captada en su misma fuente. Estaba feliz de trabajar para hacer justicia con ello a uno de los elementos centrales de la tradición católica, tan burdamente desconocido en los tiempos modernos y con todo portador aún de promesas de renovación. De manera más general, me encantaba volver a encontrar así por todos lados el simbolismo histórico o la historia simbólica que ya caracterizan a nuestros evangelios y de los cuales puede decirse que son uno de los caracteres consubstanciales de nuestra fe. Ese programa no es tan inocente como parece. De Lubac habla en efecto de los padres de la Iglesia, de simbolismo y de tradición. Todos ellos términos perfectamente ortodoxos, pero que él se ingenia en desnaturalizar en el sentido modernista de Loisy y de Bultmann. Respecto del trabajo fundado sobre los padres, de Lubac llevó a cabo con su amigo Danielou la colección Sources Chrétiennes, que serviría de arsenal para la nueva exégesis. La colección pretendía demostrar que entre los padres se puede encontrar cierto número de categorías que corresponden a las del pensamiento contemporáneo y que la teología escolástica había perdido. De Lubac vuelve, en efecto, a las tradiciones patrísticas, pero seleccionándolas de manera tendenciosa. Orígenes, con su teología dudosa, va a la cabeza. Ahora bien, de todos los padres, es el que más lejos llevó las interpretaciones alegóricas más fantasiosas. Es también el que propuso algunas teorías aventuradas que los modernistas iban a convertir en dogmas. El hombre no cometió el pecado original, es un ángel caído. El infierno no es eterno para nadie, ni siquiera para Lucifer. Todos los hombres se salvarán finalmente. Es Orígenes, además, el que proporciona gran cantidad de textos confusos en los que el simbolismo y el significado prevalecen sobre la explicación, mientras que los demás autores medievales, como Santo Tomás, apenas se prestan a semejantes interpretaciones. Se comprende por qué Orígenes ocupa el lugar de honor en Sources Chrétiennes, que le dedican 37 volúmenes, mientras que el doctor en exégesis, San Jerónimo, solo tiene derecho a 4 volúmenes. ¿No será la patrística un simple pretexto para enterrar la escolástica y el magisterio tradicional con el fin de correr libremente tras las tendencias del pensamiento moderno y subir a bordo de todos los barcos que pasan con los más diversos pabellones? Bajo la apariencia de esta tradición patrística, nuestro autor, cuando interpreta a su antojo el sentido espiritual de los padres, prepara en realidad la llegada de todo el simbolismo modernista. Los teólogos, después de Santo Tomás, explicaron que, aunque el hombre puede referir las palabras a las cosas, solo Dios puede referir
las cosas presentes a las futuras, pues solo Él tiene poder sobre ellas. Esta es la razón por la que la Sagrada Escritura, que es el único libro que tiene a Dios por autor, puede tener una doble interpretación. ¿Qué contiene esa doble interpretación? Comprende en primer lugar la cosa designada por las palabras, como en toda lengua humana. Pero además, esa misma cosa significa o presagia una cosa futura. De todas formas, las palabras, tanto en la Biblia como en cualquier otra parte, no describen más que una sola realidad, aun cuando en esta realidad figure otra realidad futura. En otros términos, la misma palabra no designa más que una cosa y solo una, y no puede haber ambigüedad en la Biblia porque Dios detesta el doble sentido. De Lubac pretende, en cambio, que los padres de la Iglesia habrían creído que las mismas palabras bíblicas pueden expresar dos sentidos y dos realidades distintas, una humana y otra espiritual. La diferencia es enorme. Esa tesis heterodoxa afirma que las palabras bíblicas pueden tener un doble sentido, múltiples sentidos y, por qué no, contrasentidos. Semejante teoría le va como un guante a la tesis de la tradición viva y de las interpretaciones espirituales, tanto más fructíferas cuanto más cargado está el texto de los sentidos más variados. Porque, una vez más, de Lubac utiliza su estocada secreta. Tiene un concepto muy personal de la tradición, y el hecho de que hable de ella en cuestiones escriturarias no presagia nada bueno. Esa tradición viva es la interpretación variable que se enriquece progresivamente, porque el texto remite al autor, pero también y sobre todo al lector. Además, ese texto sigue su curso según el capricho de los lectores y de las relecturas. El texto interpela a sus lectores y los hace reaccionar. Se produce un dinamismo creador entre el lector, que comprende el texto cuando empieza a comprenderse ante el texto. De esa manera, lo que el texto significa ya no coincide con lo que el autor quiso decir. Esa creatividad de la tradición viva es la filiación romántica de Schleiermacher, para quien interpretar es comprender a un autor tanto o incluso mejor de lo que él se comprendía a sí mismo. Esta tradición escrituraria viva hace tabla rasa de la revelación ya cerrada y de las enseñanzas inmutables. Todo se deja al libre examen de las lecturas, enriquecedoras en el espíritu, entre comillas. Pero, ¿es este el espíritu de Dios o el de Lutero? De nuevo, no podemos dejar de notar en de Lubac esa faceta clandestina que recupera por su cuenta los conceptos más anodinos. Así, sin parecerlo, este maestro de los obispos y papas modernos ha recuperado las grandes tesis escriturarias de los modernistas más famosos, Strauss y Schleiermacher, Loisy y Bultmann. Un último comentario en este capítulo. La exégesis espiritual o carismática, al igual que su inspiradora, la exégesis según la filosofía existencialista, a pesar de las apariencias de tinte espiritual que ofrece al lector, no sale de los atolladeros propios de la filosofía desnaturalizada. Es ignorantista porque permite llegar al mito, pero nunca al acontecimiento histórico. Es egologista porque la lectura solo vale en la medida en que procede del sujeto y no del texto. Es, por último, radicalmente revolucionista en el sentido de que cambia hasta el infinito de lectores y de lecturas sucesivas que muestran que, en efecto, la escritura constituye un tesoro inagotable. Después de la tesis de la antigua exégesis estancada en su dogmatismo, apareció la antítesis del método histórico crítico. Hoy en día, con el ocaso de esas dos tesis que se consideraban recíprocamente como erróneas,
ha llegado la síntesis por medio de la nueva exégesis espiritual que capta por fin el sentido. Es el New Age de la exégesis impulsado por el grupo neomodernista lubasiano. Esto es, sin embargo, lo que la Roma Conciliar va a proponernos como modelo de lectura bíblica, como veremos en próximos capítulos. Muchas gracias por la audición. Que María Santísima nos sostenga en este combate por defender la verdadera tradición de la Iglesia Católica. Que Dios nos bendiga a todos. En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo.